Qué gusto verlos un domingo más. Vamos a comenzar con una oración nuestra reunión y poner en manos del Señor este tiempo que vamos a pasar juntos, adorando a través de la música, adorando a través de nuestros corazones rendidos al Señor. Señor, te damos gloria, Señor, te damos honra, bendecimos tu nombre, Señor, y estamos muy contentos y agradecidos porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Podemos reunirnos una vez más, podemos recordar, Señor, tus atributos, tu amor, tu gracia y tu misericordia que es nueva el día de hoy. Ese es el día que tú has creado, Señor. Vamos a gozarnos y alegrarnos en ti, Señor. Te pido, Señor, que tomes el control de mis labios, Señor, de los labios de Cari, de todos los que vamos a cantar en esta mañana, los dedos, Señor, de las personas que vamos a estar aquí tocando, Señor, que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo. Gloria, Señor, y honra sean a ti, en Cristo Jesús, amén. Vamos a cantar, vamos a recordar también, hermano, de dónde tú estabas y dónde estás ahora, por Cristo. Y vamos a recordar esto con nuestra primer canto. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Al Rey eterno e inmortal, al invisible, al Rey de Reyes. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre,
digno de recibir gloria y honra. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y paz. Díselo en esta mañana. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y paz. Porque tú eres el Dios, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Te adoramos, Señor. Tu iglesia te adora. El apóstol Pablo le decía en su carta a los filipenses que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y es muy interesante cómo para él, si estaba aquí en la tierra, era para servir, era para amar a la iglesia y servirla. Y me pone a pensar, ¿para qué vivimos nosotros? Vivimos para el Señor. Y con este canto siguiente expresemos que queremos vivir para el Señor. Amén. Dios, tú conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida, libre y salvo, estoy alcanzando lo que tienes para mí. Y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto y estás a mi lado. Pienso nunca, nunca rendirme con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Vengan tormentas y lluvias arrasan, pero estoy en tu grandeza, estoy en la roca de tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto y estás a mi lado. Pienso nunca, nunca rendirme con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Dios, tú conoces. Dios, tú conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida, libre y salvo, estoy alcanzando lo que tienes para mí. Yo sé, y yo sé que estás conmigo
conmigo cada día que me despierto y estás a mi lado. Pienso nunca, nunca rendirme con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Yo sé, y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto y estás a mi lado. Pienso nunca, nunca rendirme. Vamos una vez más, iglesia, con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Una vez más, con toda mi vida, con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Amén. Amén. Queremos vivir para ti, Señor. Y si ese fue tu deseo y es tu anhelo, el vivir para el Señor, pues déjame decirte, hermano, que el Señor nos ha dado pautas para saber cómo seguirlo, porque no basta solo con tener ese deseo, sino hay que aprender a confiar y a obedecer en sus mandatos. El Señor Jesús dijo: si me aman, guardarás mis mandamientos y los pondrás por práctica. Entonces, con este nuevo himno que vamos a tocar en esta mañana, me gustaría que le digamos al Señor eso. Queremos obedecerte, Señor, queremos confiar en ti. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amado Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habrás de alcanzar si rendido no vas a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divino
en la senda al andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la... Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en ti, Señor. Vamos a terminar, hermano, rindiendo todo al Señor. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él.
Señor, fieles y leales, Señor, a ti. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido reconocer, Señor, tu grandeza, reconocer que tú eres el único digno de ser glorificado, de ser cantado, y recordar lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, el cual pudo limpiar todo nuestro pecado y toda nuestra maldad, Señor. En Cristo Jesús recibe gloria y honra, y ayúdanos a preparar nuestro corazón para la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Buenos días. ¿Cómo está la familia de Dios? ¿Bendecidos? Dios es bueno. Amén. Ahora sí nos podemos quejar que hace frío, ¿eh? Ahora sí el clima está muy agradable para venir y alabar a Dios por todo su amor y su misericordia. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos dándole la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera vez? Si puede levantar su mano, quisiéramos decirle hola, bienvenidos. ¿Alguien viene por primera vez? Sí, bienvenido, Dios te bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. La verdad que nos gozamos cuando vienen a visitarnos, cuando vienen a alabar a Dios. Que no se nos olvide eso. Tu principal papel cuando te levantes es: voy a glorificar el nombre de Dios porque es su día. Amén. Y aparte, la bendición de tener coinonía unos con otros. Fíjense qué bendición tan grande, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar nuestro tiempo de anuncios animándolos. Año nuevo ya pasó, pero vamos a iniciar con nuevas pilas, por así decirlo. Verdaderamente, como alabamos hace rato, tenemos que ser congruente con lo que cantamos y lo que hacemos. ¿Qué significa esto? Si Él es el Señor de nuestras vidas, debemos de vivir de una manera como que Él sea el Señor de nuestras vidas. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos los jueves como iglesia, como congregación? Oración. Te animamos, te invitamos a que vengas, participes en la oración a las 7 de la tarde aquí en el edificio. Verdaderamente es un tiempo en el cual rendimos nuestras vidas a Dios. Clamamos por misericordia, oramos por los hermanos, oramos por las necesidades que hay. Te animamos a que vengas. Jueves, 7 de la tarde. Grupos de casa, ¿están preparados? Sí, ya, o sea, ya debemos, ¿sabes qué? Necesitamos alimento espiritual. ¿Por qué? Porque ya estuvimos de vacaciones, ahora sí ya necesitamos nutrirnos. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, hermanos, y necesitas conocer al Señor que sirves y cómo vivir de una manera que le agrade. Iniciamos este martes a las 7 de la tarde. Por favor, todas aquellas personas que se quieren anotar, en el boletín están los líderes, ¿verdad? Para que acudas con ellos y te digan la dirección. Probablemente después vamos a ver de una manera que la información sea más fluida para que tengas la dirección correcta, el teléfono y todo lo necesario para que asistas a un grupo de casa. Si nunca has ido a uno, te animamos. Y te quiero dejar con la espinita de decir: ¿y qué son esos grupos de casa? ¿Y qué hacen en esos grupos de casa? ¿Y para qué son esos grupos de casa? ¿Y quién instituyó esos grupos de casa? Si te fijan, hay muchas cosas que ahí hay que ir y gozarnos. Amén. Entonces no se nos olvide, martes 7 de la tarde, hay 3 horitas por el momento, y oramos para que Dios, si está en su mano, abra otro. Amén. Ok. Cumpleañeros. ¿Hay cumpleañeros hoy? Ricardo y Gala. Felicidades. Un fuerte aplauso. Que Dios los bendiga y los guarde, ¿verdad? ¿Qué les parece si con ese mismo gozo y entusiasmo preparamos nuestros diezmos y ofrendas? Amén. Los que vienen por primera vez nos sientan comprometidos. Esto es algo que hacemos en casa, es algo que hacemos de acuerdo a la palabra.
y nos ayuda a reconocer de quién proviene todo. Amén. Si te hace falta sobre, aquí te lo sugieres. ¿Me acompañan a orar? Bendito Dios, venimos ante ti humildemente a darte la honra y la gloria, Señor. Reconocemos tu señorío, Señor, y tu poder. Y venimos ante ti, Señor, a traer estos diezmos y estas ofrendas, pidiéndote que sean agradables a ti, Señor, porque lo hacen personas con corazón, que lo hacen consciente y consistente para que tú recibas honra y gloria, Señor. Reconocemos que todo proviene de ti y es para ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Te pido por aquellas personas que tienen alguna necesidad, Padre, para que tú les suplas de acuerdo a tu voluntad y nos utilices a nosotros como un medio de gracia para bendecirlos y servirles. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que suban los niños, ¿qué les parece si oramos por las diferentes necesidades que hay de sanidad? Ahorita en realidad no se me viene a la mente ni un nombre que me recuerde a mi esposa, pero de vista veo que Dios ha respondido oraciones. Puedo ver a mi hermanita, a Patti, a todas muchas personas que estamos respondiendo, incluyéndome a mí. Dios nos ha sostenido y nos está dando salud de acuerdo a su voluntad. No sé si hay algo más que necesite que oremos por él. Recordemos que la palabra del Señor dice que acudamos a Él. Él quiere bendecirte y Él quiere mostrarte cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos y qué es lo que necesitas tú exclusivamente. Pero si no hay nadie, vamos a darle gracias a Dios, porque es lo mejor, decirle gracias Dios, porque hasta aquí nos has traído. Amén. Gracias, Señor, glorificamos tu nombre. Estamos tan agradecidos, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. No nos permitas que nos acostumbremos, Señor, a verlo como algo común, sino que veamos esa gracia y ese amor desbordado en cada uno de nosotros, que a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestros malos hábitos, a pesar de las consecuencias que tenemos por nuestros mal vivir, Señor, tú, Señor, nos sostienes, tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor. Enséñanos a glorificarte con nuestro cuerpo también, Señor. Enséñanos a glorificarte con nuestras vidas, Padre mío. Y gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los niños con orden pasan a los salones y les recuerdo, visita, ahí tenemos un cunero especial para los niños, para que atiendan a sus niños con calma y a gusto. Amén. Y los niños con orden. ¿Y qué les parece si me apoyan a reserva que esperes una llamada súper importante de Trump o alguien? Si puedes poner tu celular en vibrador. Amén. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por su paciencia. Bienvenidos una vez más. Veo muchas caras nuevas y me da mucho gusto. Dios está obrando en este lugar y está trayendo nuevas personas. Vamos a hacer una oración para dar inicio con el tema del día de hoy. Te pido que me acompañes, que cierres tus ojos. Bendito Dios, te damos gracias por este día, gracias porque tú estás aquí presente en medio de nosotros, Dios.
Dice tu palabra que donde 2 o más se reúnen en tu nombre, tú estás presente, Señor. Y así lo creemos, Dios, que tú estás aquí en esta mañana acompañándonos, Padre. Te pido, Dios, que tú tomes en cuenta, Dios, todas mis torpezas, Dios, todas mis fragilidades, Dios. Y, Señor, que tú te gloríes, Dios, en mí, que tú te manifiestes esta mañana, Padre, que donde hay incapacidad, Dios, tú pongas capacidad, Dios. Y que, Señor, tu mensaje sea transmitido con veracidad, Dios, y con claridad, Señor. Prepara los corazones, Dios, de mis hermanos, Dios, y que todo caiga en tierra fértil, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Tito. Me preguntaba Luisa ahorita que si seguíamos con Tito. Sí, seguimos con Tito. Es el último capítulo, tiene 3 capítulos como tú recordarás, y el día de hoy vamos a hacer el cierre. El día de hoy la predicación, para los que toman nota, lleva como título Puentes o barreras. Puentes o barreras, en forma de pregunta, ¿no? Y como recordarás, nuestro pastor estuvo mencionando las semanas pasadas que esta carta de Tito, de Pablo a Tito, se dirige a esta persona en un momento en que Tito se encuentra en la isla de Creta. Entonces es importante tener en mente este contexto, porque la isla de Creta, creo que lo mencionó el pastor al inicio del estudio del libro, pues la isla de Creta es una isla que tenía una reputación terrible en esa época. Los cretenses eran tildados de mentirosos y perezosos, tenían fama de ser perezosos y mentirosos. Y Creta poseía una ubicación estratégica dentro del imperio que la convertía en una especie de Tijuana de la época, ¿no? ¿A qué me refiero? Que era un crisol de mezclas de culturas, prácticas comerciales. Entonces compartía, si bien no una cuestión geográfica idéntica a nosotros, pues sí una cuestión cultural muy similar, ¿no? Que estamos en un lugar donde hay una hibridación de culturas y donde estamos en puntos estratégicos donde convivimos con gente de todo el mundo, ¿no? No sé si te has dado una vuelta últimamente por algún centro comercial, y antes era que ibas a las plazas comerciales aquí en Tijuana y te encontrabas gente de Sinaloa, gente de Chiapas, gente de Oaxaca. Ahora vas y te encuentras gente de Haití, gente de Corea, gente de Venezuela, gente de Cuba, gente de todos lados, ¿no? Entonces, pues compartimos ese rasgo, ¿no? De que Creta, al igual que nuestra ciudad, tiene esta diversidad cultural. Y ya ni hablar pues de la gente que viene del otro lado, que también trae sus propias costumbres y sus propias prácticas, ¿no? Y bueno, en esta hibridación pues también se da la cuestión de que vienen tensiones morales. ¿A qué me refiero con esto de las tensiones morales? Pues que cada uno tiene sus maneras de hacer las cosas, ¿no? De acuerdo a su devenir cultural, y entonces pues acostumbramos ponerle queso o no a las quesadillas, algunos. Y acostumbramos, hace poquito estábamos en un lugar que nos decían, prueba el plato de gorditas, ¿no? Y pedimos las gorditas, y las gorditas no eran gorditas, eran sopes, pero ahí le decían gorditas porque, pues no sé de dónde ellos venían, y decían gorditas de mi rancho, algo así decían en el menú, ¿no? Entonces, pues en su rancho las gorditas son sopes, y en el rancho de otros las gorditas no son así. Entonces, pues eso es lo de menos, ¿no? Las tensiones por el tipo de comida. Pero ¿qué hay, por ejemplo, con los hábitos cuando estamos manejando, ¿no? Si tenemos la cultura en algunos lugares de ceder el paso o no ceder el paso, de respetar la fila, las costumbres que tenemos de cómo hacer la limpieza, cómo dirigirnos hacia los demás. Para algunas personas es falta de respeto que te dirijas a los mayores en primera persona, que les hables de tú, que les tienes que hablar de usted, y para otros es como una cuestión pues que no es de mayor trascendencia. Entonces, alrededor de nosotros, pues estas prácticas y costumbres que mencionaba van generando esta división cultural que les decía, ¿no? O esta tensión moral que les mencionaba, ¿no? Entonces, imagínense que Creta compartía este tipo de circunstancias. Creta estaba, como mencionábamos al inicio del estudio, como mencionaba el pastor, estaba bajo el dominio romano y formaba parte de una provincia senatorial junto a la Cirénica, y su reputación, como te mencionaba,
en todo el mundo era marcadamente negativa, ¿no? Y esta no es una opinión personal o algo que yo busqué en Google para ver cómo era Creta. Hay muchos estudios o muchos escritos aparte de la Biblia que dan cuenta de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, hay escritos de el filósofo cretense Epiménides, que describió a los habitantes de la isla como personas caracterizadas por la mentira habitual, la ferocidad animal y la indolencia hedonista. Cuando yo leía lo de la ferocidad animal, me acordaba así de repente que vas manejando y se te avienta alguien en la línea en el carro o así, pues ese tipo de ferocidad como que brutal, ¿no? Como que no piensas mucho, como que reaccionas, o a veces cuando haces corajes por algo y le gritas a alguien, eso me venía a la mente, ¿no? Cuando decía ferocidad animal, ¿no? Y también, ¿qué significa esto que menciona el filósofo Epiménides sobre la indolencia hedonista? Pues que nada más te importas tú, ¿no? Te importa darte placer, te importan tus circunstancias, no consideras lo que algunos comunicólogos le llaman la otredad, que es pensar en los demás, ¿no? O sea, no pienso en que si yo me meto aquí en doble sentido, pues voy a afectar a todos los que vienen en sentido normal, ¿no? O que si yo me meto en el tercer carril donde no me debo meter, pues voy a provocarle un enojo a los que están respetando la fila, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a decir que Creta, pues como que me viene mucho a la mente situaciones que vivimos en el día a día cuando estamos aquí en nuestra ciudad de Tijuana. Entonces vemos que estas características pues no eran un prejuicio de Pablo cuando escribió la carta, están documentadas, ¿no? Inclusive hay filósofos contemporáneos como Polibio, inclusive Platón, que tú debes haber escuchado hablar de Platón, en algún momento se refirieron a la sociedad cretense como una sociedad avariciosa y una sociedad que tenía como rasgo característico el engaño sistémico en sus prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, con este contexto quiero que pienses en el pobre de Tito. Tito en medio de esa sociedad. ¿Cómo debe vivir un cristiano en una sociedad que no conoce a Dios? Esa sería la gran pregunta de este cierre del libro de Tito, o de la epístola a Tito. Pablo articulaba en esta carta una justificación teológica detrás de la conducta que debemos de tener los cristianos o los creyentes en una sociedad que no conoce a Dios, pero que también esa sociedad a menudo es hostil. No nada más hostil hacia nosotros que conocemos a Dios, sino que es hostil en general, que se pelean unos con otros, que hacen corajes unos con otros, que se enojan, que hacen toda serie de barbaridades sin considerar a los demás. Y entonces la gran tesis de Pablo en este cierre de capítulo o de cierre de libro es que la salvación no tiene que ser solamente concebida como nuestro boleto al cielo, sino que la salvación tiene que ser para nosotros una fuerza que transforme nuestra manera de vivir en el aquí y en el ahora también, especialmente en nuestra relación con los demás. Es decir, la relevancia de este estudio va a radicar en que Pablo habla de la capacidad que tenemos para entrelazar la doctrina de la regeneración y la renovación a través del Espíritu Santo con nuestras responsabilidades cívicas. No sé si te suena esa palabra de civismo. Cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo, ¿no? Llevábamos clases de civismo. Ahora ya no llevan esas materias, creo que ya cambiaron el plan de estudios y ya llevan otras con otros nombres los alumnos. A lo mejor por eso tal vez los jóvenes ya llegan con otras habilidades al convivir con la sociedad y no consideran a los demás y gritan y hacen barbaridades. Me llamó mucho la atención, estábamos en una plaza hace un par de días y pasaron unos muchachos y de la nada, hagan de cuenta que hay un pasillo donde están mesas para que comas y de la nada pasaron unos muchachos y aventaron unas sillas para tapar el pasillo sin ningún argumento, o sea, nada más pasaron y como por hacer la maldad, la travesura, taparon el paso por donde pasa toda la gente y así como si nada, ¿no? Y entonces me quedé pensando, precisamente traía fresco el tema porque pues he estado preparando la aplicación en estos días y dije, o sea, ¿cómo no piensan en que pues viene la gente ahí atrás y les estás tapando el paso nomás porque sí, ¿no?
Entonces, pues es evidente que hay una carencia de civismo, ¿no? O de civilidad en nuestra sociedad. Y entonces Pablo pues habla de cómo tenemos que retomar nuestras responsabilidades cívicas más elementales. Y dentro de este paquete pues está la obediencia a las autoridades y la amabilidad para con los demás. Entonces, dado este contexto, vamos a revisar el tercer capítulo de la epístola. El tercer capítulo se divide en 4 porciones. La última porción no la voy a abordar porque es más bien una especie de cierre, una especie de despedida, donde Pablo le da instrucciones concretas para la operación logística del ministerio a Tito, y en el inicio del capítulo pues ya nos da cuestiones generales que son aplicables para todos nosotros. Por lo tanto, pues, vamos a abordar nada más del capítulo del versículo 1 al versículo 11 en el estudio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces te voy a pedir que tengas ahí a la mano tu Biblia. Yo la tengo aquí en digital. Y vamos a la primera porción, que es el versículo 1 y 2. Algunos teólogos titulan esta porción como ciudadanos del reino en un mundo terrenal. La voy a leer en los 2 primeros versículos. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Y este capítulo, lo primero que nos debería de llamar la atención es que abre con un imperativo de memoria, que es la palabra recuérdales. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque esta frase nos sugiere que las instrucciones que siguen no son innovaciones de Pablo, no es algo que esté inventando en ese momento. Es algo que se supone que ya sabemos, y le está diciendo a Tito: recuérdales, ellos ya saben esto que les voy a decir. Estas instrucciones no es la primera vez que las escuchan, son cosas que deberían de tener frescas en su memoria. Entonces son verdades fundamentales que los creyentes tendemos a olvidar cuando estamos en la presión del entorno cultural. Por eso hablaba hace ratito del contexto, ¿no? Tú puedes tener unas instrucciones morales claras en tu vida, en tu día a día. Sin embargo, pues a veces la presión del tráfico, de los que están alrededor de ti, te llevan a no respetar lo que tú crees realmente, ¿no? Entonces es fácil, nos pasa a todos, ¿no? Ves que se empieza a meter uno en sentido contrario y ahí va el de atrás y ahí va el de atrás, y cuando menos te das cuenta vas tú también, ¿no? Aunque tú sabes que no tienes que hacer eso. Levanta uno la voz, y aunque tú sabes que no tienes que levantar la voz, levantas también la voz. Entonces el contexto a veces nos arrastra. Sin embargo, Pablo aquí nos dice: recuerden que ustedes no se tienen que dejar llevar, ¿no? Y entonces Pablo empieza a poner algunos puntos específicos de conductas prácticas, ¿no? Lo primero que habla Pablo es sobre la sumisión civil. Pablo pide que respetemos a las autoridades. Y aquí no dice: respeta a las autoridades competentes, respeta a las autoridades que te saludan, a las que te hacen bien, a las que te caen bien. O sea, respeta a todas las autoridades en general. Recuerdo siempre una predicación donde el pastor nos platicaba su testimonio cuando le tocó confrontarse con una persona de migración, ¿no? Con un agente de migración, y cómo lo trató mal y cómo él tuvo que recordar todo esto que Pablo nos dice y amarrar su carácter. Y aunque él tenía la razón, nuestro pastor tenía que someterse a la autoridad y dejar que la autoridad dirigiera ese momento específico, ¿no? De lo que se le estaba pidiendo, ¿no? Siempre y cuando la autoridad no nos esté pidiendo algo que vaya en contra de lo que la Biblia nos enseña, o que vaya en contra de algo que Dios nos ha enseñado directamente, deberíamos de someternos a las autoridades. Y las autoridades pues no es nada más los agentes de migración, ¿no? Estamos hablando de la policía. Hace mucho escuché una predicación que decía: cuando vas a un estacionamiento y hay un guardia de seguridad, la autoridad en ese terreno, en ese ranchito, es el guardia de seguridad. Y a lo mejor no está muy capacitado, a lo mejor no tiene un criterio muy amplio,
pero a él le toca dar las indicaciones en ese lugar y tienes que someterte a esa autoridad, ¿no? Obviamente pues también aquí abarca las autoridades en nuestro trabajo, en nuestras familias, las autoridades en nuestras escuelas. Entonces en todos los contextos donde nos movemos debemos de tener identificadas las autoridades y, como dice Pablo, someternos a esas autoridades. Y a veces es complicado porque, hay, por ejemplo, en nuestro país, de repente te toca que la autoridad, dependiendo del estado donde vivas, pues tú no la percibes como muy competente, ¿no? O no la percibes como que tenga los elementos para constituir esa figura de autoridad. O sea, imagínate que pasa en otros países, ¿no? Que estás en un estado donde ahora el gobernador es un jugador de fútbol, ¿no? Y no sé, en otros países pasa, ¿no? O de repente la diputada es una actriz de cine de ficheras, ¿no? Y ahora es tu diputada federal. Pues esta autoridad, ¿no? Entonces, de repente es complicado este sometimiento del que habla Pablo. Sin embargo, nosotros nos debemos a Dios y tenemos que hacer lo que Dios nos ha dejado en su palabra a través de sus siervos, ¿no? Esto nos lleva a pensar también que pues va a ocurrir que en tu trabajo no siempre la persona que esté al frente de ti va a ser la más competente. Muchas veces tú vas a tener más herramientas o más capacidades o más elementos para tomar decisiones en el puesto en el que él o ella está. Sin embargo, por alguna circunstancia Dios no ha permitido que tú ocupes ese puesto y a ti te toca ahorita ser siervo. Entonces pues nos tenemos que someter a esas autoridades, ¿no? Dice Pablo, respeten a las autoridades. Por lo tanto, el cristiano no tiene que ser una persona rebelde, un rebelde sin causa. Y tendríamos que ser ciudadanos que estemos sometidos a estas autoridades en sumisión pasiva, sumisión no pasiva, sino proactiva. Es decir, una sumisión en la cual yo estoy tomando la decisión de hacer lo que me corresponde, porque como dice Pablo, estoy persiguiendo la frase de estar dispuesto a toda buena obra. Esta buena obra implica que mi sumisión no es solamente por cumplir en excelencia lo que me toca, sino porque también yo estoy bajo el escrutinio de la sociedad, yo estoy bajo la lupa de la sociedad. Entonces cuando yo que bandereo con mi tema de que soy cristiano, si yo fallo, si yo soy corrupto, si yo no hago lo que me corresponde, si yo soy holgazán, si yo soy fraudulento, si yo soy mentiroso, en todas estas circunstancias la gente no va a decir nada más, él es pecador, él falla. Él va a juzgar a toda la iglesia, él va a juzgar a todo el cristianismo, él va a juzgar a la palabra de Dios por tu conducta. Entonces ahí es donde está el riesgo. Por eso tenemos que estar conscientes de que servimos a un fin mayor. Hacemos las cosas en excelencia, nos sometemos no nada más por ser borregos, nos sometemos porque es lo que nos corresponde para dar buen testimonio de nuestras obras. Por lo tanto, los cristianos deberíamos de ser los primeros en llegar temprano, en cumplir con orden nuestras actividades, en hacer las cosas en excelencia, el no estar levantando falsos contra los compañeros, el no estar haciendo grillas. Y esto no quiere decir que somos de palo y no vamos a detectar injusticias alrededor de nosotros, pero hay maneras sabias de confrontar lo que está incorrecto. Hay maneras bíblicas de sugerir, comportarse en amor, comportarse en obediencia, comportarse en sumisión. Y no me refiero nada más a la fórmula bíblica. Desde nuestras propias palabras tenemos que encontrar la manera de ser amables, de dirigirnos correctamente a nuestro prójimo. Si te para un policía, por ejemplo, pues no empezar desde las palabras a encrispar el ánimo, ¿no? Sino desde la amabilidad, que él vea que tú le das tu tarjeta, que puedes dialogar con él en tranquilidad y que le das tus papeles, que le das toda la información que él requiera para poder, pues no sé, que te explique por qué te detuvo, ¿no? Sea justo o sea injusto, ¿no? Y lo mismo nos pasa en nuestros trabajos. Entonces, estar dispuestos a toda buena obra. Y después en este versículo 2 dice Pablo que no difamemos, habla de una lista de virtudes sociales y dice: no difamen, no sean pendencieros,
sean amables y sean humildes. ¿Qué es no difamar? Que cuidemos nuestra lengua, que no andes hablando de las personas. Oye, pero es que yo me sé un chisme bien jugoso y yo tengo razón y pues sí, pero aquí dice Pablo, no difames, no hables de los otros, no hables mal de los otros, protege la dignidad del prójimo. No lo dice Pablo con esas palabras, pero es lo que leemos entre líneas. Protege la dignidad de tu prójimo independientemente de la fe que él profese. No dice nada más no hables de los cristianos. Y a veces parece que hablamos más de los cristianos, porque en las iglesias es donde más conflictos tenemos de que la gente habla de las otras personas, y a veces este lugar que debería ser nuestro lugar seguro, pues parece ser que es donde hay más conflictos, ¿no? Sin embargo, Pablo dice, en general, no difames, en el contexto donde estés, frena tu lengua. Después dice, no seas pendenciero. ¿Qué es ser no pendenciero? Evitar los conflictos innecesarios, no ser peleonero, no estar buscando bronca. Muchas veces en las predicaciones nuestro pastor nos pone este ejemplo, de hecho lo puso hace 2 semanas, si no me equivoco, donde decía, es que guarda silencio. Pues estoy guardando silencio, pero ya no digas nada. Pues no estoy diciendo nada, pero cálmate. Pues estoy calmado. Y entonces a veces tenemos esas actitudes, esas son actitudes pendencieras, de que estás queriendo pelearte por cualquier cosa. Eso es a lo que se refiere Pablo. Y a veces con quienes más tenemos confianza, que es nuestro núcleo familiar o nuestro núcleo de trabajo, pues como que parece que es con los que menos nos refrenamos, y parece que es con los que más queremos pelear y con los que más queremos discutir por banalidades o por cosas que no deberíamos estar buscando un pleito, ¿no? Hace algunos años estudiábamos aquí en este lugar un libro, los que tienen ya mucho tiempo aquí se van a acordar, que se llamaba El Pacificador. Lo estuvimos estudiando en los grupos de casa durante mucho tiempo y luego al pasar el tiempo otra vez le dimos un repase. Y este libro pues hablaba precisamente de eso, ¿no? De cómo debemos de tener una conducta selectiva para tratar de evitar el conflicto. Y eso va a implicar que a veces no teniendo la razón, o más bien a veces la otra persona no tiene la razón, tú tienes la razón, y por guardar la paz vas a evitar el conflicto. Y vas a quedarte callado y vas a esperar el momento correcto y vas a esperar a que las circunstancias se den para poder hacerle ver a la otra persona que estaba equivocada. No siempre tienes que brincar a la primera y buscar mediante la agresividad y mediante las palabras duras demostrar que tú tienes la razón. Y hay una frase que no es bíblica, pero que a mí me gusta mucho, que es que busques, que seas selectivo con tus batallas, ¿no? Entonces, a veces vale más tener la paz que tener la razón. Muchas veces por ese afán de tener la razón sacrificamos nuestra paz, y ese conflicto interno después lo termino transmitiendo a los demás y terminamos enemistados, y a veces pasa el tiempo y ya no te acuerdas ni por qué estabas enojado con la persona, pero tú ganaste la discusión en ese momento, tú tuviste la razón. Entonces vale la pena sacrificar mi paz, que después me lleva a problemas de salud, a no poder dormir, a estarle dando vueltas en la cabeza a los temas, nada más por tener la razón. A veces vale la pena no sacrificar esa paz y esperar, y como dice Pablo, ser amables, ser mansos, ser humildes. Ser humildes es precisamente esa conducta, el poder decir, yo sé que estás equivocado, pero ahorita no te voy a decir nada. Voy a esperar el momento correcto, voy a dejar pasar. Yo sé que ahorita me manoteaste, yo no voy a manotearte. Yo sé que ahorita me aventaste el carro, yo no te voy a alcanzar para aventarte el carro también. Yo sé que ahorita me pitaste el claxon, yo no te lo voy a tocar tampoco. Y a mí me cuesta mucho trabajo esa parte, mi esposa se está riendo ahorita que estoy hablando de esto, porque en el tráfico parece que es nuestro primer campo de prueba, ¿no? Cuando andamos en el tráfico pasan toda serie de circunstancias que nos retan y nos ponen a prueba sobre estas palabras que nos está diciendo Pablo. Entonces, el punto clave de estos 2 primeros versículos es, como mencionábamos, que nuestra conducta pública va a ser un puente o va a ser una barrera para que los demás conozcan a Cristo. Por eso este capítulo o esta predicación tiene el tema que ves ahí en la pantalla. ¿Somos puentes o somos barreras?
¿Tú eres un puente para que la gente a través de tu conducta quiera acercarse más a Dios? ¿O tú eres una barrera para que la gente diga, no, si así son los cristianos, yo no quiero saber nada del cristianismo? Vamos a pasar al siguiente versículo, que es el versículo 3. Dice en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo en esta porción? Lo primero es que tienes que recordar tu pasado. Pablo nos pide de nuevo humildad. Antes de juzgar al pecador, recuerda que tú también fuiste pecador o eres pecador todavía, ¿no? Hace algún tiempo debatíamos en el grupo de alabanza, ¿no? De qué pasa con todas esas canciones que se refieren a mí mismo como pecador. Y entonces, ya yéndonos a la teología, entendemos que la Biblia nos enseña que aunque somos redimidos por Dios, aunque Cristo ya murió por nuestros pecados, pues esa conducta pecaminosa está activa, está latente ahí, está en nuestra naturaleza que es renovada, pero todavía hay atisbos ahí de maldad. Y entonces de repente, aunque tenemos buenas rachas y nos comportamos moralmente bien, pues de repente se te bota otra vez la mirada, la lengua, el chisme, se te van los ojos viendo lo que no debes de ver, se te va la mente a pensar cosas que no tienes que pensar, y eso es porque está ahí latente la conducta pecaminosa. Sin embargo, Pablo de lo que nos está hablando aquí es de que antes de que empieces a criticar a los que se comportan de maneras incorrectas, pues recuerdes también tú de dónde te sacó Dios y lo que Dios ha hecho en ti, cómo lo puede hacer en los demás. Entonces dice, debemos recordar que nosotros éramos esclavos de nuestros pecados, y Pablo utiliza la frase nosotros también éramos, para recordarle a Tito que todos los creyentes estamos en un estado actual de gracia, que no implica que nuestra superioridad moral se deba a nuestra propia conducta, a nuestro propio deseo, sino nuestra superioridad moral que llegamos a tener en algunos momentos tiene más que ver con el rescate externo, con lo que Dios hizo en nosotros, con lo que Dios sigue haciendo cada día en nosotros. Y entonces Pablo nos habla en el versículo 4 de la intervención divina, el corazón del evangelio. Dios nos salvó no por lo que nosotros hiciéramos, porque si seguimos haciendo burradas todos los días, porque seguimos cometiendo imprudencias todos los días. Por más que digas, hoy salí muy espiritual y todo, te apuesto que en el transcurso del día vas a cometer un mal pensamiento, te vas a enojar por algo. Hay muchas, es demasiado vasto el abanico de conductas que puedes tener durante el día, como para decir, es que yo no fallé. Pero no tienes ya la etiqueta de pecador sobre tu cabeza porque Cristo murió por tus pecados. Sin embargo, tú sigues fallando, tú sigues insistiendo. Y entonces por eso en muchas predicaciones recordamos esta frase que es bíblica, este versículo, de que nuestro andar es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestro caminar con Dios es un camino en ascenso. Dios va trabajando en ti progresivamente y ese proceso de santificación es continuo. La justificación es instantánea, pero la santificación es progresiva. Entonces tú ya fuiste justificado delante de Dios,
pero las conductas que todavía están ahí latentes se están trabajando día con día, semana con semana, y subes 2 escalones y luego bajas 1 y luego subes 3 escalones y luego bajas 2, y así es tu caminar con Dios, y a veces te caes 10 escalones, pero te levantas y vuelves a subir, ¿no? Y áreas de tu vida en las que ya sentías que te sacabas 10, pues de repente te sacas 8, 7, 6, 5, repruebas, pero te acercas con Dios, te renuevas y vuelves a caminar, te levantas y continúas tu andar, ¿no? Lo importante es no quedarse en el piso tirados, enlodados, embarrados de nuestro pecado, sino estarnos levantando constantemente, o permitir más bien que Dios nos levante a través de su Espíritu Santo. Y entonces en el versículo 4 al 5, Pablo dice: este es el corazón del Evangelio. Dios no nos salvó por lo que hicimos nosotros, sino por su misericordia. Pablo señala que la desesperanza que percibimos en los versículos anteriores, de que nosotros teníamos malas conductas en general, lo que éramos en otro tiempo, esa conducta fue interrumpida por la iniciativa divina, y la salvación no surge como un cambio en los méritos humanos, sino como un cambio que viene de la bondad de Dios, del amor de Dios para con los hombres. Y esto nos lleva al siguiente versículo: el lavamiento de la regeneración. Dios limpia nuestro pasado, y esto implica una renovación espiritual a través del Espíritu Santo, en la que Dios nos da el poder a través del Espíritu Santo para confrontar nuestras luchas futuras. Entonces ya nos da herramientas para que ahora que se te atraviese alguien en el carro, para que ahora que alguien hable mal de ti, para que ahora que alguien te haga una mala cara, tú puedas responder a través del Espíritu Santo obrando en ti, y no desde tus propias fuerzas. Entonces tú le puedes decir: Dios, ayúdame, Espíritu Santo, trabaja en mí, apacigua este mal carácter que está brotando, este enojo que estoy teniendo. Y nos pasa todos los días. En la mañana yo estaba aquí en el ensayo y de repente hay cosas que no te gustan, y sale ahí, respiras, le pides al Espíritu Santo que obre en ti, y sin saber por qué, de repente tu conducta es diferente y empiezas a percibir las cosas de otra manera. Pero eso no es tus técnicas de respiración o tus técnicas de meditación, es el Espíritu Santo obrando en ti, es el Espíritu Santo dando fruto. La semana pasada el pastor en una parte mencionó eso en su predicación: el Espíritu Santo da fruto en ti. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas brotan cuando tú estás conectado, enchufado en el canal correcto, que es estar en la presencia de Dios. Amén. Y bueno, entonces este proceso de renovación pues es un acto instantáneo en el cual Dios imparte vida espiritual al pecador que estaba muerto en sus pecados. La regeneración, por lo tanto, va a transformar la naturaleza del individuo, haciéndolo una nueva creación. Y con ello viene la renovación, que es la obra del Espíritu Santo derramado abundantemente sobre los creyentes a través de Jesucristo, asegurando que la vida nueva tenga el poder necesario para manifestar una conducta piadosa. Amén. ¿Cómo podemos aplicar esta sección? Pues no puedes darle siempre gusto a lo que estás sintiendo o a lo que estás pensando, pero también tienes que recordar que no puedes dar lo que no has recibido. Si tú no entiendes la gracia, va a ser difícil que tú tengas gracia para con los demás. Si tú no entiendes el perdón, que Dios te perdona a ti, es difícil que tú perdones a los demás. Si tú no entiendes el carácter humilde de Cristo, es difícil que tú seas humilde también. Entonces, por eso es importante el estudio continuo de la palabra de Dios. No nada más venir y escuchar el domingo aquí un ratito la predicación, no. Que en la semana tú profundices en las verdades. A ver, esto que dijo Herve y ahorita de los frutos del Espíritu, ¿dónde está? Y lo voy a repasar y a ver qué dice y por qué lo dice Pablo. Y entonces buscar. Ahorita tenemos en esta época muchos recursos a nuestra disposición para estarnos formando constantemente en la semana y no quedarnos nada más como en otras épocas, que venías el domingo, escuchabas la predicación y pasaba toda una semana y ya no tenías otros recursos para estudiar tú la palabra. Entonces necesitas entender la gracia para poder
la gracia que recibiste para poder transmitir esa gracia a tus vecinos, a tus compañeros, a tus familiares, a los que conocen y a los que no conocen de Dios. Pablo no dice, sé piadoso nada más con los que conocen también. O sea, le está diciendo a Tito que en medio de esa sociedad que es hostil, que no lo conoce, ame al prójimo, que tengamos conductas cívicas, que estemos dispuestos a las buenas obras para con todos los que nos rodean. Amén. Bueno, vamos a la siguiente porción. El versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones, las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo está insistiendo en el versículo 8 que los que creen en Dios deben procurar ocuparse de las buenas obras. La fe que no se traduce en servicio es una fe teórica nada más. Entonces todo lo que aprendemos debemos de llevarlo a la práctica, y estas cosas son buenas para nosotros. Después de exponer la profundidad de la salvación, Pablo recalca la finalidad práctica de esta teología. Por eso utiliza la palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta quiere decir, pongan atención a esto que voy a decir. Esto es verdad, esto es la mera neta, como dicen los jóvenes, ¿no? Esto es digno de escucharse. Palabra fiel. Y dice, que sirvamos como un sello de como un sello de autoridad sobre los versículos precedentes. Entonces, el apóstol Pablo insiste a Tito que debe enseñar todo esto que ha venido diciendo con un firme objetivo específico, que es que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. ¿Para qué? Para evitar todo lo que distorsiona nuestra convivencia con los demás. Y aquí hay un paréntesis muy interesante. Le dice Pablo a Tito, evita las discusiones necias, las genealogías y las peleas sobre la ley. Muchas veces la gente se divide no solamente dentro de la iglesia, sino también hacia afuera, por las opiniones respecto a las prácticas de la liturgia, las prácticas de todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y entonces Pablo aquí está diciendo, olvídate de discusiones necias, olvídate de genealogías, olvídate de peleas sobre la ley. Pablo lo que está diciendo es que dentro de todo lo que podemos leer en la Biblia, vamos a encontrarnos de repente con pasajes que hay personas que se aferran en querérselos aprender de memoria, o que se aferran en querer tener a la mano cierta información que no forzosamente sirve para el eje central del evangelio, que es amar a tu prójimo, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y entonces de repente tenemos iglesias que discuten o se dividen por temas domésticos, que si tenemos que levantar las manos o no, que si tenemos que cantar de una manera o no, que si nos tenemos que vestir de una manera o de otra, y se hacen debates por cuestiones muy simples. Pero también Pablo está diciendo entre líneas, identifica lo esencial del evangelio y en eso enfócate. Yo no creo, iba a mencionar a Chelita, pero no vino. Un día estaba platicando con ella y yo no creo que a Chelita le interese tanto discutir un día sobre si Zaqueo se subió a un tipo de árbol o a otro, o sobre si los vestidos de José tenían tonalidades pastel o tonalidades más como cerámicas. O sea, de repente nos ponemos a estudiar esos pasajes. No sé si estoy siendo claro con a dónde quiero llegar, pero de repente queremos saber quién engendró a quién. Por eso habla de las genealogías Pablo, y hay personas que están enfocadas en eso, en corregir y en decir y en analizar la Biblia desde aprenderse la información que no es la que vale la pena, cuando toda la ley se resume en amar a Dios y amar a tu prójimo, y de ahí se deriva lo que es importante.
Ya si te aprendiste el versículo tal cual, o si te sabes quién era papá de quién en Israel, o en qué terreno estaba Creta, o cuál era la ubicación específica, o en qué barco iba Pablo, eso sale sobrando. Lo importante es que digieras el centro del evangelio y que lo lleves a la buena práctica. Amén. Entonces a eso se refiere Pablo cuando dice: olvídate de discusiones necias, olvídate de genealogías, olvídate de peleas sobre la ley. Porque muchos de nosotros terminamos enemistados por si tenemos que utilizar un término u otro, por si tenemos que utilizar la palabra en griego, porque si el que está predicando trae la Biblia digital o la trae en papel. O sea, cuestiones que nos desvían totalmente del eje central, que es conocer la palabra de Dios, conocer el evangelio y llevarlo a la buena práctica. Entonces dice Pablo, el peligro de estas discusiones pues no es solamente intelectual, sino también es pastoral, que de repente podemos en esos intentos de discutir vanas prácticas o vanas genealogías, discusiones necias, podemos hacer la costumbre y el hábito y enseñar eso a nuestros congregantes. Y esto va un poquito más para los líderes. O sea, de repente el enfocarnos demasiado en las genealogías, en las terminologías, en que si está en griego la palabra, que si el original, que esto, lo otro, nos desvía de lo que debe de ocupar nuestro tiempo, que es el amor. Y estos temas se convierten en temas estériles para nuestras congregaciones. Descuidamos la misión del hacer y la misión de la edificación. Tristemente hay congregaciones que se pasan más tiempo, o más bien congregantes, que se pasan más tiempo corrigiendo gente en su WhatsApp o corrigiendo gente en sus redes sociales que realmente haciendo un acto de servicio hacia los demás. Entonces, a esto es a lo que se refiere Pablo: enfócate en lo que es importante. ¿Por qué? Porque el resto carece de utilidad y de sentido. Y nos lleva al versículo 10, que dice, que habla sobre la disciplina de la paz. Si alguien insiste en dividir a la iglesia, hay un protocolo para confrontarlo, y Pablo habla de este protocolo. La unidad de la iglesia para Pablo era sagrada porque reflejaba la unidad de Dios. Y las indicaciones que nos da es que si hay alguien que está causando división, en primera instancia tenemos que amonestarlo, pero darle la oportunidad del arrepentimiento y la corrección. Así es como lo señala Pablo. Y si esta persona insiste en estas conductas negativas, la instrucción también es clara y simple. A esta persona se le debe de evitar, se le puede excomulgar para que se proteja la salud del cuerpo en Cristo. Entonces, para Pablo, esta porción en concreto pues habla sobre un punto específico de cómo tratar o cómo manejar los conflictos que están causando división en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo más importante es la unidad de la iglesia, basada en la doctrina de la gracia. La unidad de la iglesia basada en la doctrina de la gracia. Y esta unidad es demasiado valiosa para ser sacrificada en el altar de la opinión individualista. El bien de la iglesia es mucho más importante que lo que tú pienses o lo que tú opines. Por eso es importante que recuerdes que en la iglesia debemos de, dicen su palabra, en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Para qué? Para evitar precisamente esto. Yo opino que no se debe de usar fabuloso, yo opino que no se debe de trapear de esta manera. Hay un consenso y dicen, bueno, vamos a usar esto y ya estamos en paz, ¿no? De cómo se hace la limpieza. Y a mí me gusta usar siempre figuras tan simples como la limpieza de la iglesia, porque a veces son en esas pequeñas tareas que pasan desapercibidas donde nacen las divisiones. Y entonces pasan los años y ya alguien no le habla a alguien o ya no se saludan, y todo empezó porque un día uno usó la escoba que no tenía que usar según la otra persona, o porque dejaron abierta la puerta cuando yo opinaba que tenía que estar cerrada, o porque prendieron el aire, o porque le subieron al sonido. En cuestiones domésticas simples nacen los conflictos. Estoy hablando de la iglesia. ¿Qué pasa en tu hogar? ¿Cuántas divisiones hay en tu hogar por cuestiones simples? ¿A cuántas personas de tu familia les has dejado de hablar porque los frijoles estaban con otro condimento en Navidad, o porque no sé, dejaron las cortinas abiertas como a ti no te gustan? ¿Cuántas divisiones hay en tu trabajo porque tú pensabas que este archivo tenía que estar en PDF y él pensaba que en Excel?
o él está utilizando un buscador y tú otro. O sea, a veces por cosas muy tontas terminamos separándonos de las personas. Por eso es importante vigilar que todo esto de lo que está hablando Pablo tiene que darse en nuestras conductas más elementales, en cómo nos dirigimos a los demás, en cómo interactuamos unos con otros. Entonces, hasta aquí llega Pablo en su incitación hacia Tito para que tengan presentes estas buenas conductas los cristianos de la época en ese contexto que era Creta. Y como te comentaba al inicio, después de esta parte, el versículo 12 al 15 ya termina con una instrucción personal para Tito sobre temas de logística de la iglesia. No vamos a entrar ahí porque todo esto se vio cuando estudiamos el libro de Hechos. Entonces vamos a acercarnos hacia el cierre ya de esta predicación. Le voy a pedir al equipo de alabanza que se vaya preparando. ¿Cómo podemos resumir todo esto que nos ha dicho Pablo o que le ha dicho Pablo a Tito y que quería que llegara hasta nuestra actualidad? Que hemos sido salvados por pura gracia. Ese es el eje central del mensaje. Tú has sido salvado por pura gracia. Esto es teología. Y esa teología tiene que llegar a lo práctico. Tú fuiste salvado por gracia para vivir una vida de servicio para con los demás, para dar gloria a Dios con tus obras, para dar gloria a Dios con tus conductas. Y entonces la doctrina que tú aprendes debe ser el motor de tu ética. No sé si soy claro con esta frase. La ética de Pablo en Tito 3 no se basa en el cumplimiento de leyes externas por temor al castigo. Se basa en que la respuesta de tu corazón regenerado debe ser el motor para esas buenas obras. Tú entiendes lo que Dios hizo por ti y tú actúas en respuesta a esa comprensión. La teología de la gracia se basa entonces en la ética de la gratitud. Sin el fundamento de los versículos 4 al 7, que son la obra del Espíritu Santo, de la cual habló Pablo, las exigencias de los versículos previos, el 1 y 2, que es la amabilidad, la sumisión, la conducta cívica, no serían posibles. ¿Por qué? Porque no habría un entendimiento adecuado. Especialmente cuando nos confrontamos a un contexto hostil, a un contexto bárbaro, a un contexto que reacciona, como decía al inicio, con conductas que a veces parecen animales, ¿no? No les estoy diciendo animales a las personas, estoy diciendo que a veces tenemos ese tipo de conductas, ¿no? Y yo me meto también en el paquete, ¿no? Entonces, el capítulo que acabamos de estudiar nos quiere llevar, Pablo, a recordar algunos puntos esenciales, que es: tiene que haber un equilibrio entre el individuo y la comunidad. El capítulo aborda la transformación del individuo a través de la regeneración, pero lo sitúa inmediatamente en el contexto de la responsabilidad comunitaria, la responsabilidad social. El cristiano es regenerado para ser un ciudadano útil, para ser un miembro útil y productivo de su familia, de su trabajo, de su escuela, de su entorno, sea cual sea el entorno de su comunidad. Me refiero no a la comunidad cristiana, a la comunidad de la fe, sino a tu barrio, a tu colonia, que tú seas una persona útil. ¿Por qué? Porque hay un agradecimiento de ti hacia lo que Dios hizo. Eres regenerado y la salvación entonces es un hecho personal. O sea, la salvación no es en comunidad, es una cuestión de Dios contigo, pero a la vez es social en sus efectos. No sé si me explico. Tú eres salvado individualmente, pero no nada más para que te quedes con la salvación. Es para que tú impactes a los que están alrededor de ti. Y Pablo también tenemos que recordar que vimos que insistió en prohibir las discusiones intelectuales estériles que nos desvían de este propósito. En suma, Tito 3 nos presentó un modelo de vida cristiana que es profundo teológicamente, que es socialmente responsable y que es eclesiásticamente ordenado, es decir, que es para la aplicación de la iglesia en comunidad. Al recordar nuestro pasado de pecado y nuestro presente de gracia, como creyentes somos capacitados por el Espíritu Santo para ser una luz en medio de nuestra sociedad. Nuestra sociedad está en oscuridad, está en tinieblas. Yo no sé si has visto las noticias recientemente. Hace ratito fui al Oxxo y decía en el titular del periódico
que había como 10 fosas clandestinas en Mexicali. Entonces dije, otra vez estamos regresando a situaciones que no le dan gloria a Dios, pero como sociedad que también te impactan, que como sociedad te merman la estabilidad. Y entonces en esa Tijuana oscura, en esa Baja California oscura, en ese México oscuro, es donde Dios quiere que nosotros seamos luz. No mediante la confrontación de las personas, no mediante los debates, sino mediante una vida ejemplar de mansedumbre, de utilidad y de amor sacrificial. Entonces te quiero lanzar un desafío para concluir. Mañana cuando estés en tu trabajo, o mañana cuando estés en tu escuela, o inclusive hoy mismo mientras vayas en el tráfico, recuerda que tú eres un embajador del Evangelio, y que tu bondad va a ser la prueba de que el Espíritu Santo vive en ti, y que esa bondad va a ser un puente o va a ser una barrera para que los demás conozcan a Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración para terminar. Bendito Dios, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra que hemos escuchado, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Que esta semilla crezca y nos permita ser hombres y mujeres de buenas obras, ser hombres y mujeres que reflejen lo que Dios ha hecho por nosotros, ser hombres y mujeres que con nuestras conductas acerquemos a las personas más a ti, y no que las alejemos, Dios, porque estamos siendo irreverentes o porque estamos enfocados en discusiones que no valen la pena, Dios. Permítenos ser luz en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Y Dios, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque nada sería posible si tú no hubieras primeramente muerto por nuestros pecados. Que esa muerte, Dios, nos impacte cada día que queramos levantar la mano contra alguien, que queramos molestarnos contra alguien, Dios. Que recordemos cómo tú actuaste con humildad, con sumisión, y cómo tú quieres usarnos, Dios, para que los demás te conozcan, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habemos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar
Como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel. Si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra expuesta. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a someternos, Señor, a las autoridades, porque tú las has puesto, Señor. Tener claro lo más importante, que es amar a los demás, Señor, pero también conocerte, Señor. Conocerte y servirte, Señor. En Cristo Jesús, sé con mis hermanos en su semana y ayúdanos, Señor, a atesorar esto en nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga, hermano, que tengas una muy buena semana.